Hay un reporte muy interesante que data del año 2013, elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, junto con la ONG CHS Alternativo. Una ONG que desde hace varios años decidió tocar el tema de la trata de personas como eje central de su trabajo. Bueno, el viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños, está con nosotros porque el mes de mayo es un mes donde se hace hincapié y se piensa y se trabaja la problemática de la explotación sexual. Y de ese tema queremos hablar con él esta tarde en vivo. Bienvenido, viceministro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Lo dije bien? ¿Ustedes y CHS trabajaron en esta investigación? Sí, son datos hasta 2013, pero el informe está terminándose en este tiempo. Y como dices, es en este mes de mayo que desde hace unos años el Ministerio con otras instituciones, porque es parte de este Plan Nacional de Acción por la Infancia hasta el 2021, que varios sectores, la sociedad civil, queremos hacer que en mayo se reflexione y se luche por el tema de contra la trata contra niños, niñas y adolescentes. Una buena forma de luchar contra ello es poniendo las cifras en claro y sacando la radiografía de esta situación. Antes que me dé datos exactos del estudio, quiero que me cuente la data, dónde la obtuvieron, cuántas personas encuestadas. Bueno, justamente aquí trabajamos con varios sectores que recogen información. Está el Ministerio Público, están las comisarías, todos los sectores, el Ministerio de Salud, todos de una manera trabajamos en este grupo de trabajo y hemos estado recogiendo data de los últimos años, ¿no? De acuerdo. Este estudio me señala que de 755 de las víctimas de explotación sexual tenían entre 15 y 17 años. La primera conclusión es que se trata de víctimas adolescentes principalmente. La mayoría son adolescentes de 15 a 17 y el 90% y la mayoría son mujeres, ¿no? La mayoría son mujeres. O sea, el 80% son mujeres. Entonces también hay niños y también hay niñas y adolescentes varones, pero es un caso que está claramente orientado hacia ello, ¿no? Y lo que nosotros queremos justamente es llamar la atención, o sea, trabajar una guía, por ejemplo, con estas instituciones que le estamos repartiendo con los que trabajan, nuestros operadores que están, digamos, desde los colegios, las instituciones que trabajan bien de los niños, para que sepan exactamente qué hacer, ¿no? Porque este es un tema que a veces pasa inadvertido. Hay casos, por ejemplo, maestros, ¿no? Maestros que de repente podrían notar de repente que algunos de las chicas de sus estudiantes de repente están apareciendo con joyas, empiezan a aparecer que tienen dinero y uno sabe qué está pasando. Deberíamos sospechar y si hay indicios entonces de esto... el maestro tiene que tener herramientas, ¿no es cierto?, entonces, para poder ver eso. Tiene que saber dónde ir, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué entendemos por explotación sexual en este estudio? En este estudio es claramente la explotación sexual es una explotación, en este caso en niños, niñas, para, digamos, obtener favores sexuales. Con fines económicos. Con fines económicos, a veces ni siquiera es por un pago, sino por algún tipo de beneficio que se entrega, ¿no? O sea, te doy a cambio algo, tú me dejas a cambio estar con la menor. Exacto, ¿no? Y puede ser directo, digamos, cuando yo induzco a otras personas a abusar sexualmente de niños, niñas, adolescentes, es proxenetismo, pero, digamos, hay el abuso directo, es decir, cuando yo compro estos servicios, y en nuestros casos hay también en algunas regiones, sobre todo de la frontera, casos menores, pero de turismo sexual. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿hacen bien ustedes, cuando se habla de prostitución, llamarle a esto explotación sexual y no prostitución infantil? Porque eso no existe, ¿no es cierto, viceministro? No existe la prostitución infantil. Las niñas, sobre todo niñas, pero también niños que están en esto, generalmente no están, a veces, no están, en la mayoría de los casos, conscientemente con esto, voluntariamente, sino que están en un contexto en que se vio forzado a saber esto, ¿no? Importante. Ahora, ¿el explotador está en el seno familiar o está fuera del entorno familiar? En estos casos, digamos lo que se ha identificado son casos en que hay todo un contexto en que salen muchas veces del contexto familiar. Hay casos de abuso sexual que también lo registramos, abuso dentro de la familia y violación dentro de la familia. Claro, pero el abuso es una cosa y la explotación es otra, ¿no? La explotación es justamente cuando hay un beneficio económico. Entonces aquí, digamos, lo que estamos justamente llamando la atención es en aquellos casos en cuando se busca, se busca un fin económico y cuando se usa el tema del pago o el tema de otros beneficios para esto. De acuerdo. Si la mayoría de niñas explotadas son adolescentes, ¿cuánto impacta la explotación en el alejamiento de los estudios, por ejemplo, en que dejen de estudiar?
Está probado que estos casos generan atraso escolar, las chicas en muchos casos terminan probablemente de repente también en embarazo no deseado, en abandono del colegio y todo, por supuesto, las secuelas que implica este tema, ¿no? Entonces, para nosotros es un tema de derechos, es un tema también de cómo la sociedad protege y cómo tiene los mecanismos justamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? El mismo hecho de cambiar, digamos, todavía hay un problema en el Código Penal, no está tipificado como tal. Entonces hay otras conductas por las cuales se pena, pero el Ministerio está trabajando justamente para que claramente se pueda definir a esta persona como explotadores. De acuerdo. ¿No? La víctima de explotación sexual que queda embarazada, las víctimas mujeres que quedan embarazadas, por supuesto, ¿qué hacen con el producto de esa explotación? Bueno, tenemos muchos casos en que, digamos, dejan al hijo o la hija, digamos, con un familiar. ¿Interrumpen ese embarazo? No sabemos exactamente el tema, ¿no? Pero podría darse también esos casos. Entonces, lo que queremos es justamente generar todo un sistema de protección que permita ver cómo trabajamos con ellas, desde cómo se denuncia, pero también todo el acompañamiento, ¿no? De acuerdo, entonces hay que trabajar intensamente con la policía, que debe identificar el delito, y con los operadores de justicia, viceministro. La Fiscalía, ¿no? El Ministerio Público es donde se debe plantear esta denuncia. Los operadores no son los que justamente tienen que avisar e informar. Nosotros tenemos en el Ministerio, como saben ustedes, los centros de emergencia mujer. Tenemos las de MUNAS también. Entonces, todos estos estamos justamente trabajando para que se identifiquen y a través de esto se pueda denunciar estos casos y aplicar la ley. De acuerdo. Ahora, ¿cómo enfrentan esta mirada cultural en el sentido de entregamos a nuestras hijas para que otra familia que está quizás en mejor situación económica que la nuestra, le enseñe, le ayude, cuando al contrario va a pasar probablemente todo lo contrario, ¿no? Claro, aquí hay todo un tema que se va acumulando y hay temas culturales como señalas, ¿no? Digamos, acá estamos precisando el tema de explotación sexual, pero está asociado a otros temas que son distintos, como el tema de trata, en el cual hay todo un tema de cómo a veces se movilizan poblaciones, se atrae, digamos, a chicos y a chicas, digamos, fuera de su casa, ¿no? Donde piden la protección y pueden estar expuestas a estos temas. Pero en este caso específico lo que queremos llamar la atención es cómo el tema de explotación está presente en este tipo de intercambio, ¿no? ¿Se ha podido medir cuánto dinero mueve la explotación sexual en el Perú? No hemos hecho el cálculo, pero podría hacerse, ¿no? Ciertamente acá hay un tema económico, en algunos casos está asociado a redes redes criminales que de alguna manera hacen hay turismo sexual más. Y el tema del turismo para nosotros también hay ciertas épocas del año en que hacemos campañas específicas en las regiones donde más se reciben, que son Loreto, las zonas un poco de frontera. Y nosotros nos interesa mucho trabajar también todo el tema, no solamente de prevención, sino también el tema justamente de ver cómo atendemos a estos casos concretos, cómo acompañamos a estas víctimas en este caso y cómo seguimos los casos. Una última pregunta, ¿qué ocurre, mejor dicho, cuando la víctima de explotación sexual debe convivir con su explotador? Que debe ser probablemente el ultraje mayor, ¿no? Sí, pues por eso, digamos, nosotros pensamos que la aproximación tiene que ser integral, ¿no? Hay un tema legal, penal, que hay que abordarlo, pero lo que trabajan nuestros equipos, que son generalmente equipos multidisciplinarios, lo que trabajamos en este equipo de instituciones del Estado y de la sociedad civil es justamente para que tiene que haber acompañamiento psicológico, acompañamiento también para ver cómo se pueden reinsertar estas personas cuando son adolescentes. Digamos, el tema es también qué oportunidades tienen en la escuela, qué oportunidades educativas para seguir después de la escuela. Entonces, ese es el tema del enfoque que queremos hacer. Me ha impresionado mucho, y ya para terminar, que Lima sea el centro que concentra más. Pensé que era la selva, aunque San Martín aparece en segundo lugar, pero Lima Norte aparece con un peso específico importante, ¿no? Lima Norte, porque creo que hay un trabajo importante que se hace en la Fiscalía y el trabajo con las organizaciones. Por eso es más visible ahí, digamos. Y probablemente en algunos sitios de repente no está reportado todos los casos, así que es un tema que hay que ver en los siguientes años. Pero vamos a seguir por eso impulsando. Tenemos un pasacalle justamente en Lima Sur, Lima Norte, en Vía Salvador, el día 29, el viernes 29, a partir de las 9 de la mañana, y con las organizaciones que trabajan este tema. Perfecto. Vamos a estar ahí con el alcalde también de Vía Salvador, justamente para llamar la atención sobre estos temas. Viceministro, muchas gracias. Importante, gracias por haber estado con nosotros. Por levantar este tema. Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, ha estado con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos.